Muy buenas tardes, compañeros y compañeros de la Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo. Este es el video que corresponde a la segunda clase que tenemos por este medio. Más allá de las reuniones que ya hemos tenido de una forma presencial dentro de la plataforma que para ello esta institución nos ha proporcionado. El día de hoy tenemos que hablar un poco acerca de la filosofía del derecho y acerca del conocimiento y el derecho. Antes, yo quisiera explicar un poquito cómo pretendo hacer esta reunión. Primero vamos a tener un video, el inicial, de aproximadamente unos 15, 20 minutos, en donde vamos a hablar un poco sobre la enseñanza, los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de las universidades. El día de ayer, como bien sabemos, dejé una pequeña conversación que hicimos en la Universidad Nacional Autónoma de México con compañeras y compañeros de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Bahía en Brasil sobre la enseñanza del derecho. Ahora vamos a poner uno de los temas, ¿no? Uno de los temas que yo planteé, que es sobre la educación bancaria. En un segundo momento vamos a hacer un segundo video porque me di cuenta que el video que habíamos hecho era un video muy largo, entonces voy a tratar de hacer, en lugar de un gran video, hacer tres videos distintos para cubrir una hora. En el segundo video vamos a hablar un poco acerca de la idea de filosofía, acerca de qué es lo interesante, lo importante dentro de esta idea de filosofía y cómo se relaciona con el derecho, algo que ya hemos platicado en clase. Y finalmente, en la tercera vamos a hablar un poco acerca de las cuestiones que hemos planteado como labores para estas aulas, ¿no? Sobre metodología, epistemología, ontología, su relación mutua, su interdependencia y la manera en la que estas funcionan dentro de la filosofía del derecho. Posteriormente, vamos a hablar un poco sobre la ética, vamos a hablar acerca de la relación entre ética, moral, derecho y cómo éstas se articulan. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con esta idea en un momento. Bueno, entonces iniciamos. Eh, Aquí tenemos que hablar un poco acerca de la educación, ¿no? De los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nosotros estamos formados normalmente bajo una idea unidireccional de la educación. Es decir, se nos ha entrenado siempre, desde que nosotros somos niños, a mantener a raya nuestra curiosidad y a simplemente escuchar, a ser actores pasivos de la educación, excepto cuando nosotros somos quienes tenemos la voz autorizada. Esto resulta muy claro, es una cuestión de condicionamiento estructural dentro de nuestras sociedades. Incluso Michel Foucault, por ejemplo, dice que el gran momento de transformación de la modernidad respecto a las sanciones, los castigos, eh, fue el momento en el que se pasó del castigo de los cuerpos al disciplinamiento de las almas, al disciplinamiento de aquello que nosotros pensamos y hacemos. Es decir, la búsqueda no de sancionar a quien hace algo malo, sino de que nadie piense en la posibilidad de hacer eso algo malo. Y en ese sentido, dice Foucault, la escuela se ha convertido en uno de los elementos centrales para hacer esta forma de disciplinamiento. Igualmente, por ejemplo, Althusser, Luis Althusser, dice que las escuelas son parte del aparato ideológico que el Estado tiene para configurar la manera en la que la gente piensa y sienta, ¿no? Esto quiere decir que a través de la escuela puede configurarse la manera en la que la gente gusta de ciertas cosas y le disgustan otras, la manera en la que se construye aquello que nosotros entendemos en el habla popular como la cultura de un pueblo. Por ejemplo, yo he platicado ya, ¿no? Con ustedes, yo vivo en un país extranjero para mí. Yo vivo fuera de México.
en donde, claro, yo salgo a la calle y veo gente como veo gente en México y como veo gente en cualquier otro país en donde he estado. Pero de la misma manera, aunque es la misma gente, o sea, no hay una característica esencial distinta entre ellos y nosotros, hay muchas cuestiones que yo y que ellos entienden como diferencias culturales que hacen que haya maneras distintas en varias cosas que hacemos, ¿no? La manera, por ejemplo, en la que yo digo que no es una manera muy distinta a la que ellos dicen que no. Y eso en ocasiones crea problemas comunicacionales entre nosotros, ¿no? Es conocido, pues incluso se bromea mucho con esa idea dentro de los países latinoamericanos, que son los que tienen más contacto con nosotros, de que los mexicanos no sabemos decir que no, de que los mexicanos decimos que no de muchas maneras distintas para no decir no. Es decir, que somos poco asertivos para negarnos a las cosas. Si alguien nos dice, oye, vas a venir a la fiesta, nosotros nos decimos, no tengo ganas. Lo que nosotros decimos es, pues sí, puede ser, ¿no? Sí, ¿hasta qué hora van a estar? Sí, yo llego, cualquier cosa te llamo, ¿no? Y ese día nos llaman en la mañana y nos dicen, oye, ¿sí vas a venir? Sí, ya quedamos, solo que tengo que hacer algo, pero después de que yo termine, voy. Bueno, quien te está escuchando y es mexicano sabe perfectamente que muy probablemente no vas a ir, ¿no? Que lo más probable es que no vayas y que simplemente estés como intentando no decir que no quieres ir. En otros lados, por ejemplo, cuando tú dices, oye, tenemos una fiesta el viernes, no, gracias. Se acabó. O sea, no hay ningún tipo de problema. Ahora, si tú dices así, si por ejemplo tu mejor amigo te dice, oye, el viernes tengo una fiesta, tú sabes perfectamente que no te va a aceptar un no por respuesta, que tú le vas a decir, no, tengo trabajo, no seas así, yo siempre voy, no, es que de verdad no puedo, no, que, oye, ¿cómo es posible? Y que vas a tener presión social para ir, ¿no? Esa construcción cultural, nos dice, por ejemplo, Althusser y dice Foucault en cierto sentido, y dicen muchos otros teóricos, no es que se construyó de una manera natural. Esto quiere decir, no es que el mexicano nazca y el médico le diga, ahora tú no vas a decir que no, sino que nosotros vamos construyendo eso en el trato diario y en la manera en la que articulamos las relaciones sociales con quienes tenemos alrededor nuestro. Ahora, la manera en la que nosotros articulamos eso, nos dice Althusser, tiene ciertos elementos en donde el Estado tiene la capacidad de establecer cosas desde el poder para que la gente actúe de unas ciertas maneras. Y la escuela es una de ellas. ¿Por qué? Porque la escuela tiene de una forma centralizada, no, el Estado tiene de una forma centralizada la manera de articular qué es lo que se va a enseñar. Estoy dando un ejemplo muy simple, muy sencillo, ¿no? Y lo entendemos, creo, perfectamente, porque cuando tú eres un niño y estás en la escuela y te dice alguien, oye, Sergio, dale la mitad de tu sándwich a tu compañero, y tú dices, no quiero, o sea, vas a tener problemas. La maestra va a decir, ay, no seas grosero, niño, mañana tiene que venir tu mamá. Y entonces aprendemos a decir que no de una manera velada, así de, sí, ahorita le doy un poquito, sí, ahorita le dejo mientras te lo comes. Eh, esa forma en la que se articulan pues, las relaciones sociales son cuestiones culturales. No tiene nada que ver con el hecho de que nosotros tengamos un gen que impida que digamos que no y que los portugueses e incluso otros países, ¿no? Los argentinos, por ejemplo, son mucho más enfáticos cuando dicen no quiero, acabó, que los mexicanos. No son diferencias genéticas, son diferencias de construcción cultural. Y en esas diferencias de construcción cultural, que no son diferencias esenciales, que no son diferencias que sean universales, ¿no? Porque no todos en México tenemos la misma dificultad para ser enfáticos en decir que no, y no todos en Portugal son tan enfáticos para decir que no como lo estoy diciendo, ¿no? Sino es como una cuestión de altas y bajas, en donde hay máximos y mínimos distintos para cada uno de estos pueblos, no son condiciones naturales, son condiciones de construcción cultural. Ahora, cuando nosotros vemos que estas cuestiones de construcción cultural se articulan en gran medida dentro de las escuelas, nosotros entendemos la importancia de las escuelas,
la importancia de los procesos institucionalizados y centralizados de enseñanza-aprendizaje para la construcción de identidades culturales e históricas. Esto ha sido estudiado de muchas maneras distintas, ¿no? Y queda claro que ciertos procesos culturales e históricos se articulan desde la construcción hecha por el Estado a través de las instituciones. Por ejemplo, para mí el ejemplo más claro es que el Partido Revolucionario Institucional, durante todos los años que tuvo el control hegemónico del sistema político de nuestra nación, articuló dos mitos profundamente poderosos que aún construyen una vértebra, un sistema centralizado de lo que nosotros entendemos como mexicanidad. La primera es el mito del mestizo, la idea de que nosotros, quien está hablando en este momento, quien está al otro lado de la cámara, no somos indígenas, pero tampoco somos personas blancas, sino que somos un híbrido entre ambas culturas que construye un ente superior que es el mexicano. Es decir, ese mito de que nosotros somos producto del mestizaje, de la unión de diferentes culturas dentro de un crisol en donde todas tienen cada una su importancia, pero todas son igualmente centrales, es la construcción mítica de la mexicanidad, de la identidad mexicana como una identidad mestiza. Hay otros países que han construido su identidad, la identidad cultural de sus pueblos, de una manera distinta, ¿no? Hay pueblos que se enorgullecen de la pureza de su identidad. Hay otros que se enorgullecen de la idea de que no tienen una identidad propia, sino que son una construcción mutable. Durante muchos años Estados Unidos tenía este mito, el mito de que el ser a la tierra de oportunidades se construía no bajo una idea de mestizaje, ojo, sino bajo la idea de que distintas identidades se articulaban de forma conjunta para construir una mega identidad que era Estados Unidos. En el caso de México no se vio así. En el caso de México eran múltiples identidades que se unían y formaban una nueva identidad llamada mestizo. El mestizo es la unión de esas identidades. En el caso de Estados Unidos, es por eso hay una distinción racializada muy clara, ¿no? Entre el que es hispano, el que es negro, el que es blanco, el que es asiático, el que es indígena, americano o nativo. Entonces, estas identidades nunca se fusionan y cuando se fusionan crean identidades secundarias, identidades que son vistas como inferiores. En México, el mito del mestizo presenta la idea de que la fusión de estas razas creó una identidad superior. Gran parte de esta idea, de este ideario, se construye a partir de la idea vasconcelista de la raza de bronce, en donde nosotros somos el crisol de la unión de 5 razas distintas que configuran la idea perfecta de la mexicanidad. Esto que se toma como una forma de construcción de la identidad cultural fue repetida de manera sistemática en los libros de texto. Pero los libros de texto no es que te digan simplemente, ah, mira, no, tú eres un mestizo y como mestizo tienes que estar orgulloso, porque si se construye de una manera tan burda, esto no tiene un buen resultado, no tiene el efecto deseado. Se construye a partir de la construcción de un proceso histórico desde una visión particular. No es que se mienta, es que se ve un proceso histórico desde una visión y esa es la visión histórica que se repite de forma constante en la educación institucionalizada. Nosotros aprendemos en la escuela sobre los olmecas, sobre los mayas, sobre los chichimecas, sobre los aztecas, sobre los grandes señoríos de la región de Texcoco. Aprendemos cada uno de nosotros en los estados en los que nos encontramos sobre los toltecas, sobre los cholultecas, sobre cada una de los pueblos, naciones y comunidades que se asentaban en nuestros territorios y los aprendemos como descendientes de ellos. Nosotros entendemos que somos descendientes de ellos, pero también aprendemos historia de España y aprendemos el nombre de los reyes, aprendemos quién era el rey en un momento determinado, aprendemos la historia de los reyes católicos, de la unión de los reinos de España, o de lo que ahora es España, aprendemos la reconquista por parte de los españoles europeos en contra de los ejércitos moros. Esta manera en la que nosotros aprendemos historia articula la idea de que nosotros tenemos esas dos raíces y para muchas personas articula un proceso de identidad con algunas de esas dos raíces. En cuanto vivimos procesos coloniales,
nosotros pensamos o asumimos una cierta superioridad de una de esas raíces y entonces mucha gente prefiere ser de esa raíz. En las últimas épocas, especialmente desde los levantamientos de los 90 en nuestro país, nosotros vemos un resurgimiento de esa otra raíz que se había ocultado como una raíz que también es válida para decir es la única que yo quiero, es la única que yo tengo, las raíces indígenas. Ahora, la mayoría de nosotros, incluso aquellos que sabemos una lengua o un idioma indígena, no nos asumimos la mayoría como indígenas, sino nos asumimos como mestizos. Y ese mestizo puede tener muchos nombres. Hay gente que dice, bueno, es que yo soy blanco, o es que yo soy ladino, ¿no? Por ejemplo, en el sur, ¿no? O bueno, yo soy mexicano, o sea, yo soy mexicano y es lo importante porque mexicano es el que vive en Tijuana y el que vive en Chiapas y el que vive en una comunidad indígena y el que vive en Polanco. Y entonces yo me identifico a mí mismo como mexicano y se acabó. Ahora, ese mito, el mito de la construcción del mito del mestizaje como origen del mexicano, es uno de los mitos que fue impulsado por el PRI. El PRI impulsó de una manera sistemática ese mito con la finalidad de disminuir las tensiones existentes en nuestro país por los múltiples años que tuvimos de procesos coloniales en contra de las comunidades indígenas. La desidentificación de los indígenas en cuanto a indígenas y que aquellos que se mantuvieran identificados a sí mismos como indígenas quedaran relegados de la vida política, pública y de la posibilidad de habla en nuestros países. ¿Por qué? Porque si México está conformado por mexicanos y los mexicanos somos mestizos, entonces aquellos que no son mestizos no son mexicanos de verdad, son otra categoría y esa categoría no debería por qué hablar cuando estamos hablando de un asunto de los mexicanos. Eso es un criterio político que se articuló a través del PRI para desarticular las tensiones existentes, las tensiones étnico-raciales en nuestro país y para desarticular las posibilidades emancipatorias que existieran fuera de la construcción del partido único. Esto se hizo no solo con los procesos indígenas, sino también se hizo con muchos otros procesos, como los trabajadores, a través de la conformación de grandes sindicatos, eh, se hizo con los trabajadores, se hizo con los campesinos a través de la centralización de las decisiones con la Confederación Nacional Campesina, se hizo con las mujeres a través de los procesos de la construcción de la buena esposa y la buena madre mexicana, que se articula como Sarita García en Los Tres Garcías, ¿no? Como la idea de la abuelita del chocolate abuelita, que es la grande matrona de la familia, que es el centro de la vida y el núcleo de la vida familiar, pero que carece de una vida propia porque siempre se entrega para las y los demás. Estas construcciones se hicieron de una manera articulada para construir una identidad de lo que es el mexicano. Y todo esto que estamos hablando tiene una presencia central en la enseñanza, aprendizaje que se da de manera institucionalizada en las escuelas. El segundo gran mito que articuló lo que se articuló a través del PRI, ¿no? A través de las políticas educativas que se hicieron en México durante todo este tiempo, es el mito del pasado glorioso y el presente y futuro problemático con la esperanza de obtener nuevamente el paraíso que hemos perdido. Es decir, se construyó la idea de que nuestro pasado como nación había sido un gran pasado, el pasado en donde los aztecas y los mayas fueron representados como las grandes civilizaciones visibles de todo el continente americano, junto con los incas, de quien, por ejemplo, nosotros no aprendemos una sola cosa, nosotros no sabemos ni siquiera cuál era el nombre de los emperadores incas cuando los españoles llegaron al territorio de lo que ahora es Perú, porque a nosotros no nos interesa. México es su propio mundo, como otros países también lo hacen, ¿no? Como Brasil lo hace con el propio Brasil, como Argentina lo hizo con Argentina. Cada uno de estos países construye su propio mito iniciático de la construcción del Brasil, de la Argentina, del Haití, de Cuba y el nuestro mexicano. Este pasado glorioso proporciona entonces un elemento para hacernos sentir orgullosos de lo que éramos. Y ese orgullo de lo que éramos se construye entonces con un reflejo de lo que ahora somos y nosotros vemos lo que ahora somos como un momento problemático de una gran vida. Nosotros somos un gran pueblo y si en este momento estamos mal, eso significa que podemos estar mejor y vamos a estar mejor.
y nos sacrificamos y construimos y articulamos un gran futuro que vamos a tener a través del esfuerzo comunitario. Bueno, estos mitos que estoy platicando así de una manera muy sucinta se construyen a través de la enseñanza institucional. La enseñanza no solo a través de la enseñanza institucional, porque también se construyen a través de otros procesos de enseñanza-aprendizaje. El gran aliado de los mitos del Partido Revolucionario Institucional, por ejemplo, fue la televisión. ¿No? La televisión, sobre todo el caso de Televisa, que permitió la construcción de todos estos mitos a través de la reproducción en los programas de ciertas características del mexicano. Ciertas características del mexicano que no son características naturales, que se construyen como características culturales, pero que nosotros asumimos de una manera sistemática y que muchas veces no problematizamos. Ahora, ¿por qué hablo de todo esto? Hablo de todo esto porque yo quiero platicar un poco acerca de cómo nosotros somos enseñados desde que somos niños a escuchar y a no hablar cuando nosotros estamos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. A nosotros se nos educa desde que somos niños para no preguntar. Una de las primeras experiencias que tiene cualquier niño dentro del kinder, dentro de la primaria, es que si pregunta mucho va a ser visto como problemático, que si cuestiona los dichos de los profesores va a ser visto como alguien que está rompiendo el orden del salón y que está intentando ponerse por encima de sus compañeros. Yo creo que todas y todos pasamos en algún momento en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando somos niños, por estas cosas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando iba en segundo de primaria, una profesora me preguntó algunas cosas de geografía, yo le dije lo que yo medianamente sabía y ella me dijo que estaba mal y yo le dije, no, no, yo sé que no estoy mal y le dije, si usted me permite, vamos por un libro y lo buscamos. Y ella me dijo, ah, entonces me estás llamando mentirosa. Y en este me estás llamando mentirosa, yo lo que dije es, no, yo lo que estoy diciendo es que lo que estoy diciendo está bien, vamos por un libro y lo vemos. Ah, le vas a creer más a un libro que a mí. Párate, por favor, y salte del salón. Esto entonces nos enseña desde pequeños que nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar y callar. Nosotros tenemos que escuchar lo que dice el profesor, tenemos que reproducir lo que dice el profesor y cuando llega el examen tenemos que poner lo que dice el profesor. Esta construcción se articula como una realidad dentro de nuestra vida cotidiana que nos enseña igualmente a comportarnos en la familia, nos disciplina. Ahí es donde Foucault dice, nos disciplina para comportarnos en el mundo. Cuando nuestro jefe en el trabajo está mal, nosotros no le decimos que está mal. Nosotros callamos que está mal, asentimos, no decimos, y muchas veces hacemos las cosas bien, ¿no? Pero no le decimos al jefe que está mal. ¿Por qué? Porque en la escuela aprendimos que eso no se hace. Cuando nuestros padres están equivocados, muy probablemente no les digamos que están equivocados. Simplemente escuchamos, en muchas ocasiones tenemos un sentimiento de que lo que se está haciendo es injusto, pero nos callamos. Ahora, toda esta forma de construcción de la manera en la que nosotros respondemos ante ciertas cosas tienen una presencia muy clara dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros llegamos a la escuela y reproducimos constantemente estas conductas y estas formas y somos disciplinados por medio de sanciones, por medio de rechazo social, por medio de la vergüenza de ser señalado, de ser mostrado como alguien diferente al resto, por medio de mecanismos institucionales que nos enseñan y nos obligan a comportarnos de una manera determinada, nosotros lo que estamos aprendiendo es que los procesos de enseñanza-aprendizaje colocan al estudiante simplemente como un recipiendario de aquello que va a decir quien sabe. ¿Y quién es el que sabe? El profesor. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en los salones de clases dentro de la universidad, dentro de cualquier sistema en donde nosotros estemos tomando clases, cómo incluso físicamente las aulas están construidas de esta manera. Generalmente el profesor tiene una mesa o tiene un lugar que es preponderante dentro del salón, que tiene una diferencia física clara para mostrar que es el profesor y no un estudiante más. Y por ejemplo, en las facultades se coloca siempre con un peldaño encima al lugar en donde el profesor está parado que al resto de los compañeros estudiantes que se encuentran en el salón.
esta diferenciación física, que parece una diferencia física que es presentada como funcional, porque te dicen, es que el profesor tiene que hablar más fuerte para que todos en el salón le escuchemos. No es realmente solo funcional, también tiene un carácter ideológico, la construcción de una separación que permita hacer físicamente visible que quien no está colocado en ese peldaño no tiene la capacidad de hablar no tiene la capacidad de hablar y que no tiene derecho a ser escuchado por todas y todos. Porque igual que el profesor puede hablar y tiene que ser escuchado por todas y todos, el compañero o la compañera que está hasta atrás del salón, cuando quiere hablar, también debería ser escuchado por todas y todos. Pero eso no se construye de esa manera. De la misma manera, el hecho de que todos estemos viendo hacia una sola dirección y el profesor esté viendo hacia todos nosotros, construye la idea de que quien tiene la visión, de que quien tiene la centralidad del discurso, es quien tiene la visión de todos. Nosotros, cuando hablamos, ni siquiera volteamos en muchas ocasiones a ver quién está hablando atrás, porque lo que nos interesa es quién tenemos al frente, el profesor. Incluso hay gente que se enseña a sí mismo no a escuchar lo que alguien dice, sino a percibir la reacción del profesor respecto a lo que se está diciendo en ese momento y basar su opinión sobre lo que el compañero o la compañera está diciendo basándose en la reacción del profesor, porque es el profesor quien sabe. Si el compañero o compañera que está hablando dice algo que a mí me hace sentido, eso no lo voy a tomar en cuenta hasta no ver la reacción del profesor. Si el profesor asiente, si el profesor dice tienes razón, entonces voy a decir, tienes razón, ¿qué voy a escribir? Si el profesor dice estás equivocado, aunque yo piense que está en lo correcto, voy a decir, está equivocado y me voy a callar y voy a escuchar porque el profesor dice que está equivocado. Esta manera de construir la educación que nosotros tenemos desde el jardín de infantes, desde el kindergarten, es llamada educación bancaria por una doble razón. La primera, porque se articula mediante una serie de bancas, no bancas precisamente así, en donde nosotros estamos sentados y en donde nos colocamos a nosotros mismos como si fuera un ejercicio de disciplinamiento, de autodisciplina, que es lo primero que se nos enseña, no te muevas de tu lugar, párate derecho, siéntate bien, no estás haciendo esto, compórtate como se supone que te debes de comportar. Y bancaria igualmente, porque nosotros nos convertimos en el recipiente vacío en donde los profesores depositan el conocimiento. Se construye así entonces una lógica unidireccional donde el conocimiento viene siempre del profesor que lo dirige hacia los estudiantes que lo reciben y esa recepción que hacen es lo único que importa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire, que voy a subir una lectura de él, habla de cómo los procesos de enseñanza-aprendizaje son siempre multidireccionales, ni siquiera bidireccionales. ¿Por qué? Porque no es solamente que el profesor y el estudiante hablen, sino que el profesor y las y los estudiantes forman un todo, una comunidad en donde todas y todos comparten conocimiento. Si nosotros colocamos el compartir el conocimiento en una sola persona, entonces nosotros estamos disminuyendo la potencialidad de esa comunidad educativa. Lo que estamos haciendo es simplemente no generando procesos de enseñanza-aprendizaje, sino generando procesos de adoctrinamiento, amaestramiento, que impiden la configuración de relaciones sociales que permitan saber. Entonces, Paulo Freire lo que dice es, las personas nunca llegan al salón de clases sin saber. Las personas siempre saben muchas cosas, todas y todos. Estudiantes, profesores, absolutamente cada uno de los estudiantes sabe algo que es igual de importante que lo que tiene que decir el profesor y por lo tanto tiene que ser escuchado. Y el profesor, si tiene un entrenamiento mayor, porque eso es lo que hace la diferencia, que las y los estudiantes, tienen que encontrar en esas experiencias vividas por las y los estudiantes, en ese conocimiento presentado, que en muchas ocasiones es nuevo también para el profesor, la manera para que entre todos compartan un conocimiento conjunto. Entonces Paulo Freire dice, nadie libera a nadie. La educación es siempre un acto de liberación, pero nadie libera a nadie y nadie se libera solo. La liberación es siempre un acto comunitario. Esto quiere decir, yo no puedo educar a nadie
y nadie puede educarse a sí mismo. Todas y todos nos educamos de una manera conjunta, como una comunidad, de una manera sistemática, plural y en muchas ocasiones abierta y horizontalmente. Eso es lo ideal. Como yo comenté en la plática de ayer, uno de los grandes problemas que tenemos con estas nuevas formas de dar aulas es que esto es eminentemente unidireccional. Esto es un monólogo. Yo simplemente estoy hablando por un gran rato sin que ustedes tengan un verdadero intercambio conmigo. Y al no tener este intercambio, entonces lo que perdemos es la posibilidad de generar conocimiento de una manera conjunta. Claro, yo sé varias cosas que ustedes no saben, pero de la misma manera ustedes saben muchas cosas que yo no sé. Si nosotros no articulamos esos conocimientos, entonces no estamos sabiendo nada. Lo que estamos haciendo es simplemente teniendo a la mano algunos datos que nos van a servir para contestar en un examen en donde el profesor nos va a preguntar ciertas cosas y yo voy a repetir lo que ese profesor está diciendo sobre las preguntas que yo sé que va a hacer. Y eso no genera conocimientos significativos. Cuando Freire dice que nadie se libera solo, lo que está diciendo es que nuestras sociedades articulan la idea del genio individual, en donde hay personas que se enseñan a sí mismas y que enseñándose a sí mismas logran salir de la oscuridad. Eso es totalmente falso. Primero, porque nadie está solo en el mundo. Nadie es una isla en donde no le afecte nada. Todas y todos formamos parte de un flujo social de hacer, de un flujo social de existir, de un flujo social de producir y reproducir la vida, en donde todas y todos estamos interconectados. Yo en este momento estoy dando este video, estoy haciendo este video con ustedes. Pero este video, que es un video que aparenta ser un video unidireccional, es producto de mi propio flujo social de aprender que he desarrollado con muchas otras personas a lo largo de la vida. Cuando yo leía a Paulo Freire, no es que Paulo Freire dijera una verdad y esa verdad se construyera de una manera unidireccional. Es que yo al leerlo estoy teniendo un diálogo interno con él, que desgraciadamente no pudo darse de una manera más sistemática, pero también estoy teniendo un diálogo que es silenciado en muchas ocasiones con las personas que hicieron los libros, que imprimieron esos libros, que articularon la maquetación de ellos, que llevaron esos libros a las librerías y bibliotecas, que me vendieron esos libros, que me permitieron aprender a leer esos libros cuando mi abuela hacía que yo aprendiera las operaciones matemáticas y que aprendiera las letras mientras separábamos las piedritas de los frijoles. Estaba realizando un paso en este camino que me permite a mí hacer este video. Entonces yo no soy una isla. Yo vengo de un largo proceso, de un largo flujo social de aprender, en donde estoy articulando todo esto en una nueva experiencia que yo proporciono. Y esta experiencia que proporciono se construye a través de sus propias experiencias, de sus experiencias particulares, en nuevas experiencias que permiten que cada uno de nosotros construya entonces conocimiento nuevo. Pero si este conocimiento nuevo no se articula de una manera dialogal, de una manera responsiva entre todas y todos, entonces no genera procedimientos de educación significativa ni permite la emancipación o la liberación a partir de los procesos educativos. Esta es mi mayor preocupación cuando nosotros tenemos estos diálogos que desgraciadamente son imaginarios porque yo estoy realizando un monólogo y por lo tanto yo pido que sea verdaderamente un diálogo, que nosotros podamos construir, si no se puede a través de video, que articulemos algunas formas en donde nosotros podamos llevar a cabo estas acciones. Yo entiendo perfectamente los problemas que genera a nivel técnico, a nivel económico, social, político, incluso de género, estas nuevas formas de interacción, pero me gustaría que nosotros buscáramos, antes que disculpar esta situación, superarla de una manera conjunta. Entonces, esa es la primera parte y voy a subir ahora el video.